Una lengua artificial es como una muñeca de plástico. No tiene vida, no tiene personalidad, no tiene historia, no tiene especificidad geográfico-social, económica. Lenguaje universal como el esperanto, la interlingua, es una imposición desde fuera. No han tenido éxito esas lenguas porque son artificiales. Yo decía la semana pasada, al final, mira, mi profesión ha sido más que ninguna otra cosa el idioma. Como escritor, como periodista, como columnista, como crítico, como comunicador a viva voz. El lenguaje tiene una personalidad. Hablar el español como asturiano, como catalán, como gallego, como andaluz, como mexicano del Distrito Federal, como mexicano de Chiapas, como mexicano de Monterrey, como argentino, como chapín, como guatemalteco, como salvadoreño, como argentino, como chileno, como paraguayo. ¿Por qué no son iguales todos? Porque evolucionan como una cosa viva y evolucionan en su ámbito geográfico y social. Los lenguajes son seres vivientes, son hechos vivientes o que se comportan como si fueran vivientes y tienen una personalidad determinada. Tú te puedes imaginar a un ranchero del norte, mijito, te voy a decir una cosa, a ver si la entiendes. No, esto es muy argentino, esto es de la tradición italiana, de los italianos que van a vivir a Argentina, que son muy distintos de las inmigraciones que tiene México, de su realidad social, de su realidad geográfica, de su realidad económica. Entonces el idioma tiene personalidad, tiene duende que le llaman o espíritu. Eso hace también las distintas versiones del francés, las distintas versiones del portugués, las distintas versiones del inglés. Y no las puedes unificar porque al unificarlas pierdes peculiaridades importantes. Peculiaridades importantes que puedes llevar al universal a través de la literatura, pero que proceden de donde proceden. Tienen certificado de denominación de origen. ¿Sí? Ningún argentino dice, oye, güey, no. Dice che. Y pocos mexicanos dicen che, ¿no? Entonces, una lengua artificial es como una muñeca de plástico. No tiene vida, no tiene personalidad, no tiene historia, no tiene especificidad geográfico-social, económica, histórica. Es un ejercicio bonito y a mí me parece muy válido y me caen muy bien los esperantistas, pero sin una evolución propia, un lenguaje no existe, es una artificialidad. Y es un hecho que, por ejemplo, de la interlingua a mí me gusta mucho que la puedes entender siendo italiano, hispanoparlante, francoparlante, rumanoparlante. El rumano es una lengua romance, cosa que mucha gente olvida. Siendo francoparlante, se entiende, pero al mismo tiempo se entiende como algo muy raro, porque no es ni una cosa ni otra. Yo prefiero hablar con gente, mira, he estado en reuniones de gente que habla 5 formas de español distinto y es maravilloso. Al final aprendimos a insultarnos en las palabras de cada uno o a querernos en las palabras de cada uno, ¿no? De pronto tenías un pana cubano, pues en Cuba no usan pana, no usan en México tampoco, pero se lo aprendí aquí a mi pana colombiano y ni modo. Yo lo prefiero así, yo no creo que las lenguas artificiales tengan ningún futuro, la verdad. Sería más fácil si todos habláramos el mismo idioma. Yo te puedo asegurar que si todos habláramos el mismo idioma, en cosa de años se dividiría en distintos idiomas, en variedades radicalmente distintas según la geografía, la historia, la sociedad, la evolución económica, las características peculiares de cada sociedad, de cada grupo humano. Tú lo puedes ver en la forma en que el latín se convirtió en un montón de idiomas. Durante el Imperio Romano se hablaba latín en todo el Imperio Romano, pero de pronto el latín empieza a ser asumido como propio por los conquistados. Entonces unos crean el rumano y otros el italiano, esos eran los conquistadores. Está el francés, pero luego está el portugués
y el español, pero también está el gallego, el asturiano, el catalán, el mirandés, el valenciano. Y seguramente hay regiones donde se habla un italiano particular en toda Italia, y hay regiones de Francia donde se habla un francés totalmente distinto por su cuestión geográfica. Entonces, la expansión del idioma te da una idea de lo que pasaría con un idioma común, lo que pasó con la expansión del latín. Las lenguas romances finalmente son todas hijas del latín, pero evolucionaron por su cuenta como dos bichos iguales, dos familias iguales de animalitos que pones en dos entornos ecológicos distintos, dos nichos ecológicos distintos, y van a evolucionar de manera distinta para adaptarse a las necesidades de su entorno. Y el idioma se adapta a las necesidades de su entorno. ¿Por qué no teníamos una palabra que significara privacidad? Porque no existía el concepto, no lo necesitábamos. Más o menos lo sustituíamos con intimidad. Pero de pronto, las cuestiones, por ejemplo, tus datos privados ya no son tus datos íntimos, son tus datos privados. Y eso tienes que crear una palabra como privacidad para definirlos. Las palabras se van creando de acuerdo a las necesidades, como los órganos o las características físicas. Es muy peculiar analizar el idioma así. Entonces, si todos habláramos el mismo idioma, al cabo de pocos años estaríamos hablando idiomas distintos, como pasa hoy en día.